Hola estudiantes de SENCA, buenos días, bienvenidos al curso de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana. A través de este breve video les explicaré el tema de la clase número 1. El tema de la clase de hoy es Estructuras Sociales. Bienvenidos al curso. Iniciamos. ¿Qué es una estructura social? Es la organización de la sociedad de acuerdo a la religión, a la cultura, al gobierno, a la familia. Todo esto forma una estructura social. Hay elementos que contribuyen a construir la estructura social de un país. Estos elementos son la educación, la tecnología y el medio ambiente, siendo como factor determinante para la movilidad social la educación. Por ello es indispensable que un país invierta en educación. Veamos la estructura social de Guatemala en la época de los mayas, la época contemporánea hasta la época actual. La estructura o socialización maya estaba organizada jerárquicamente y se distinguían 4 clases sociales. La número 1 era la nobleza. La número 2, el sacerdocio. Número 3, los plebeyos. Y al final, o como número 4, tenían a los esclavos. Antes de estas etapas o de estas estructuras estaba el gobernante maya. Ese era su nombre y la clase de la nobleza la formaban los guerreros, burócratas, quienes ocupaban la mayor posición y ejercían el control y poder de los demás. Luego seguían los sacerdotes, después los plebeyos, que eran los artesanos y comerciantes quienes elaboraban las joyas, vestimentas y todo lo que usaban los de la nobleza. Por último tenían a los esclavos. Eran personas prisioneras de guerra, empleados de trabajo que requerían de gran esfuerzo y también eran a quienes utilizaban para sacrificios y rituales. Los esclavos eran quienes más sufrían, puesto que a ellos los utilizaban y los usaban para hacer sacrificios. En la época de los mayas había mucha discriminación. Para los mayas era muy normal hacer diferencias sociales, incluso lo hacían notar con la ropa que usaban. Existía mucha desigualdad social. Veamos ahora la estructura social de la época contemporánea en Guatemala, la cual inicia en el 1944. Tenían a la clase alta, que era la alta burguesía, los principales industriales, comerciantes, gente muy adinerada. La clase media seguía después. Por último estaba la clase baja, quien la contemplaban los pequeños campesinos, jornaleros, maquinarios, y el proletariado, que son las personas que no disponen de medios propios de producción y venden su fuerza de trabajo a otras personas. La sociedad de clases, acá está otra imagen que resume lo explicado anteriormente. La burguesía, la vieja aristocracia también era llamada, el proletariado y el campesinado. Dentro de los círculos pueden notar qué tipo de personas eran las que formaban estas organizaciones. Como pueden darse cuenta, en los de la clase alta eran quienes controlaban el poder político y económico. El proletariado estaban obligados a vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Eran sometidas a duras condiciones de trabajo. La estructura social de Guatemala en la actualidad. La estructura de clases siguiendo el esquema revela que la élite social de Guatemala está conformada por la clase alta o clase dominante, la clase media y la clase trabajadora. La clase alta está integrada en su mayoría por empresarios y emprendedores, siendo reducida la presencia de empleados directivos destacada del estudio. En su mayoría por empleadores, es decir, personas que dan empleado a otros. La clase media, de carácter urbano, presenta solo un 9.2% de la población, casi 1 de 10 guatemaltecos.
La clase trabajadora, según el autor, constituye la amplia base de la pirámide social guatemalteca. A esta clase pertenecen los trabajadores no calificados. Vean esta imagen que contiene las tres clases de la estructura social guatemalteca de la actualidad. También observen esta pirámide, que es la pirámide de la clase social alta, media y baja. En la baja pueden contemplar a los obreros, a los servicios domésticos y a los campesinos. En la clase media a los profesionales, pequeños comerciantes, artesanos, entre otros. Y la clase alta es la clase financiada por la burguesía. Tienen un ejercicio, es la tarea número 1 de este curso, para entregarla como fecha límite el 13 de febrero. Deben enviarla en PDF a la plataforma y deben elaborar una tabla comparativa con 8 características de cada una de las estructuras sociales, la estructura maya, la estructura contemporánea y de la época actual guatemalteca. Realizar la tarea en el medio que les sea posible. Deben identificar la tarea con su nombre, número de tarea y el nombre del curso. Cualquier duda, estoy a su disposición. Espero que tengan un feliz fin de semana. Gracias por su atención. Adiós.